Buenos días y bienvenidos al webinar gratuito del día de hoy. Preparación de datos y analítica, presentado por Quasín Costa Rica y Alter. Es un gran placer poder darle la bienvenida. Mi nombre es Ignacio Solís. Yo soy el gerente de producto para el fabricante Alter, aquí en Quasín Costa Rica, y es un gran placer poder recibirlos esta mañana. Antes de iniciar con el webinar, me gustaría dar un par de indicaciones previo al inicio de la sesión. Lo primero es que este webinar está siendo grabado y será eventualmente compartido con ustedes para una revisión posterior. Así que en caso que lo quieran compartir con otros de sus compañeros, será completamente público y disponible para ustedes. Segundo, en la sección del acceso web a la plataforma, en su panel izquierdo, pueden observar que tienen una serie de recursos disponibles. Específicamente hay un área de preguntas y respuestas en donde ustedes pueden ir tramitando sus preguntas a este webinar. Entonces, en cualquier momento durante la sesión, pueden ustedes con total libertad hacer las consultas o preguntas que ustedes requieran y nuestro equipo estará revisando las preguntas y contestándolas en tiempo real. En caso que alguna de las preguntas quede pendiente, al final de la sesión tendremos un espacio también para responder sus consultas. Cualquier duda pendiente que quede durante el webinar, la podremos contestar directamente a sus correos electrónicos. Así que les invito a que puedan hacer las consultas. Adicional a mi persona, también me acompaña don Luis Díaz, quien es uno de nuestros ingenieros de soporte y especialista de la plataforma Alter. Hoy, como parte del webinar, estaremos dividiendo la sesión en dos partes. Una sesión inicial de cuáles son el alcance y beneficios de la plataforma Monarch de Alter. Esa será una primera parte que será dirigida, en este caso, por mi persona. Y don Luis estará haciendo una demo en la segunda parte de la sesión para que ustedes también puedan conocer el detalle técnico y casos de uso de la plataforma. En todo caso, bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Iniciamos. Ok, Alter, muchos de ustedes probablemente se pregunten un poco de cuál es la historia y antecedentes de la plataforma de Alter, específicamente la herramienta de Monarch. Para los que están familiarizados en la gestión de análisis avanzado de datos y preparación de datos, específicamente probablemente identifican en el mercado de gestión y preparación de datos al fabricante DataWatch. ¿Okay? En realidad, DataWatch fue adquirido por Alter en diciembre de 2018. Entonces, para aquellos usuarios que conocen esta plataforma con el nombre de Monarch de DataWatch, probablemente lo hicieron por esa referencia. Ahora, a partir del 2018, esta plataforma fue adquirida por Alter y actualmente este es el fabricante que agrupa una serie de soluciones, incluido Monarch para la preparación de datos. Previo a ese periodo, DataWatch había adquirido ya de forma previa las soluciones de preparación de datos inicialmente de Panopticon. De hecho, actualmente hay una plataforma de visualización y gestión de datos también incluido dentro de Alter, conocida como Panopticon. Entonces, algunos de ustedes la pueden conocer también por ese nombre previo. Y posterior a eso también se adquirió el fabricante Angos. Entonces, desde el punto de vista de mercado, si alguno de ustedes ha trabajado de previo con alguno de estos fabricantes, actualmente todos están agrupados bajo el grupo Alter. ¿Okay? De hecho, la plataforma que vamos a visualizar hoy y por la cual los hemos reunido en este webinar es Monarch de Alter, que previamente, como les comentaba, había sido adquirido por DataWatch. Entonces, cualquiera de estas referencias que hay en el mercado, pues actualmente en Costa Rica, el partner oficial para la distribución de la plataforma de Alter es Quasín Costa Rica y tenemos ya un poco más de 3 años de estarlo representando aquí localmente en el país. Pero bueno, empecemos a hablar un poco sobre Alter y la plataforma de Monarch y cómo es que esta herramienta les puede ayudar a ustedes desde el punto de vista de gestión de datos en sus organizaciones. Específicamente, Monarch está orientado a cubrir uno de estos tres columnas o estos tres verticales en la gestión de datos y analítica. Específicamente vamos a concentrarnos en la preparación de datos. Importante mencionarles que igual Alter tiene soluciones para la gestión y analítica avanzada de los datos y también la visualización, pero exclusivamente hoy para Monarch, la solución que les hemos preparado para este webinar, estamos orientados en la preparación de datos. Es importante indicar que cuando hablamos de preparación de datos desde el punto de vista de procesos de negocio,
lo que la plataforma les ayudará a ustedes es a gestionar múltiples fuentes de datos de diferentes formatos y orígenes para que ustedes puedan unificarlos en una forma sencilla. ¿Qué significa eso? Que ustedes puedan prepararlos, filtrarlos, limpiarlos y ordenarlos de forma que les sea conveniente desde el punto de vista de procesos de negocio. Eso es lo que significa preparación de datos. ¿Okay? Entonces, en realidad la plataforma de Monarch lo que busca es que ustedes puedan generar conexión y transformación de los datos de múltiples fuentes y que eventualmente eso genere un producto final que pueda ser consumido eventualmente por plataformas de análisis de datos o visualización de datos para toma de decisiones. Ese es el objetivo principal de la plataforma de Monarch. Desde el punto de vista de negocio, hay diferentes unidades dentro de las organizaciones que podrían verse beneficiados del uso de una plataforma de esta naturaleza. Y ahora más adelante en la sesión vamos a hablar un poco de casos de uso, pero estamos hablando desde áreas de negocio operativas hasta áreas de negocio comerciales o técnicas. Entonces tiene una amplia variedad de opciones de uso dentro de las organizaciones. Ahora, cuando hablamos de la plataforma Alter, Monarch de Alter, específicamente lo que se busca es proveer una solución para que usuarios que tengan bajo conocimiento técnico puedan utilizar la herramienta y que le facilite sus operaciones diarias de trabajo. Y dentro de sus responsabilidades está el análisis avanzado de datos. Déjenme explicarme nuevamente. Esta plataforma tiene la capacidad de que se puedan consumir múltiples fuentes de datos y que se puedan preparar y modificar sin necesidad, en este caso, de tener conocimientos avanzados de gestión de código o modificación de datos y que simplemente por la utilización de funciones predefinidas o con autoayuda desde la misma plataforma de Monarch se pueda manipular, en este caso, la visualización de los datos para que eventualmente se pueda generar un output de los datos que sea ordenado y en este caso de fácil consumo para otras unidades de negocio. Entonces, me explico, eventualmente podemos tener diferentes fuentes de datos como bases de datos, podrían ser documentos PDF, documentos TXT, documentos de Word, etcétera, que me generan insumos y eventualmente toda esa información yo quisiera unificarla en un solo documento que eventualmente pueda ser consumido por otra plataforma. Eso justamente es lo que Monarch viene a proveerles a ustedes ayuda desde el punto de vista de gestión operativa dentro de las organizaciones. Ahora, ese proceso de preparación de datos eventualmente podría ser muy manual dentro de las organizaciones. Entonces, lo que se busca es que esta herramienta pueda facilitar esas tareas de preparación de datos y que sea un proceso ágil. De hecho, la herramienta lo que busca es que aquellas organizaciones u unidades de negocio que requieren analizar grandes cantidades de documentos o grandes cantidades de información puedan hacerlo de forma sencilla y bajar procesos que eventualmente les pueden tomar días o semanas a tan solo horas. Entonces, se pueden gestionar estas tareas de administración y preparación de datos de forma automatizada y así administrar eventualmente procesos repetitivos. De hecho, ahora dentro de los casos de uso que les voy a comentar, justamente se incluye la posibilidad de generar, por ejemplo, procesos automatizados vía tareas de RPA, por ejemplo, de procesamiento automatizado de tareas. Entonces, como lo ven, en realidad la plataforma lo que busca es que ustedes puedan administrar esos procesos de preparación de datos de una forma ágil y con baja complejidad para los usuarios de negocio a nivel de la operación de esas actividades. Desde el punto de vista de la herramienta, como les decía, en realidad podemos administrar fuentes de datos de múltiples formatos, sean estos eventualmente PDF, TXT, Word o bases de datos en cloud o on-premise, que eventualmente transforma esa información en filas y columnas de una forma rápida y sencilla y que eventualmente esa información puede ser transformada y preparada para generar un output para consumo en otras herramientas. Entonces, de hecho, el producto final que genera Monarch es una exportación de un documento en el formato que ustedes requieran para el consumo en una plataforma posterior. ¿Qué quiere decir eso? Puede ingresar datos, por ejemplo, en PDF o texto, que eventualmente está exportado en un documento tipo CSV o Excel. O eventualmente esos datos pueden ser enviados a otra plataforma dentro de la organización para análisis avanzado y toma de decisiones. Lo que buscamos es que ustedes puedan unificar la data y prepararla de una forma sencilla. Ahora, Monarch, desde el punto de vista de la gestión del servicio como tal de la plataforma, en realidad tenemos dos modalidades. Una modalidad es el uso de la plataforma desde el punto de vista de desktop, es decir, se puede vender
como una plataforma de uso individual para los usuarios en su organización, en donde simplemente se instala un ejecutable en las máquinas de los usuarios que preparan datos y ellos pueden consumir el servicio utilizando una licencia a nivel de código. O sea, una licencia única, una llave de licenciamiento. ¿Okay? Esa es una primera funcionalidad que tiene Monarch. Pero también tenemos una opción en donde se puede instalar un servidor central de Monarch que nos puede hacer la distribución de los datos, del licenciamiento, perdón, de forma distribuida para que múltiples usuarios de forma concurrente puedan consumir el servicio en sus máquinas. De hecho, ahora que estamos dentro de una forma de trabajo completamente remota, la posibilidad de utilizar un servidor central de Monarch facilita muchísimo el uso y consumo de estas licencias de forma concurrente. Es decir, múltiples usuarios pueden estar trabajando desde su casa y pueden estar accediendo a los servicios de Monarch desde el punto de vista del servidor central, desde su casa, simplemente accediendo al servicio de forma remota desde sus hogares. Por ejemplo, un usuario puede estar consumiéndolo a las 8 de la mañana, eventualmente ese usuario se desconecta y otro usuario podría estarlo consumiendo en otro momento. Y esto da mucha facilidad y flexibilidad del uso de este servicio. Entonces, desde el punto de vista de trabajo desde la casa, Monarch definitivamente se asocia también a esta nueva modalidad de trabajo remoto. Evidentemente, tenemos las dos modalidades para que eventualmente puedan ser consultadas. Ahora, también hay un beneficio, eventualmente, de la utilización del servidor de Monarch, y es que para aquellas organizaciones en que eventualmente requieran no solamente la preparación de datos, pero también la automatización y generación de tareas para otros procesos de negocio, el servidor de Monarch también tiene otras capacidades en donde se permiten configurar múltiples workflows para que eventualmente el contenido que se preparó en Monarch eventualmente sea consumido por el servidor de Monarch para la ejecución de otros servicios de forma automatizada. De hecho, esto incluye justamente, como les comentaba ahora, tareas tipo RPA en donde se pueden integrar con servicios de RPA para la gestión de esos servicios. Por ejemplo, para darles un caso de uso, hay un proceso de onboarding en una organización en donde se genera un documento en donde está toda la información de los nuevos usuarios que ingresarán a la organización. Esa información puede generarse, por ejemplo, en un archivo TXT o CSV. Esa información puede ser preparada por Monarch y eventualmente el output final de esa información que requiere ser ingresado en el sistema de recursos humanos podría ser automatizado por medio de Monarch Server. Entonces, esa información que se preparó, que ya está lista para consumo, eventualmente puede ser puesta en producción por medio de servicios de RPA. Como les digo, eventualmente esto permite que ustedes puedan tener la capacidad de automatizar una serie de tareas a nivel de negocio y, como ven ustedes, no necesariamente depender de los departamentos de TI. Esto es una herramienta que puede ser utilizada sea por el departamento de TI u otras áreas de negocio, pero que no tengan dependencia directamente de plataformas que administra TI. Entonces, como ven, pueden tener mucha independencia y que los procesos de negocio desde el punto de vista de ejecución de procesos puedan realizarlos sin ningún problema, siempre orientados a, número uno, auditoría. Es decir, cualquier proceso que se ejecute queda auditable y además que ustedes puedan seguir con las cargas o volúmenes de trabajo con una facilidad de uso de una plataforma que les provee Monarch de Altair. ¿Okay? Algunos casos de uso que eventualmente se puedan utilizar dentro de la plataforma de Monarch, como les comentaba ahora, les comenté un caso de uso específico, por ejemplo, para ingreso de nuevos usuarios dentro de una plataforma o de una organización, pero por ejemplo, en el caso de finanzas o aquellas organizaciones que trabajan con grandes volúmenes de datos para proveedores de servicio, eventualmente para banca, es muy habitual que ciertas unidades de negocio requieran analizar múltiples fuentes de datos para sincronizar data o correlacionar datos, por ejemplo, de depósitos, pagos, créditos, ingresos y salidas de dinero, etcétera. Y usualmente esa información viene de múltiples sistemas. A la hora de querer validar esa información y poder corroborar que los ingresos y los egresos son los adecuados, usualmente esa data viene de múltiples procesos o aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de Monarch, que es habitualmente utilizada por muchas de las empresas de finanzas alrededor del mundo, lo que se utiliza es la plataforma para unificar justamente estos datos que vienen de múltiples sistemas, hacer una sincronía de los datos, preparar los datos en un único documento de exportación. Una vez que han sido preparados estos datos, se pueden analizar cuáles son los datos de ingresos y egresos y eventualmente esta información puede ser transmitida o enviada a
a otras unidades de negocio para su análisis. Todo esto bajo una gestión 100% normativa y, como les comentaba, eventualmente podría ser asociado a servicios de RPA, ¿okay? Por ejemplo, para generar algún tipo de actividad automatizada. Ahora, también en el caso específico de Monarch, en el caso de aquellas organizaciones que tengan grandes cantidades o volúmenes grandes de datos que estén asociados hacia actividades de mercadeo, pues en este caso también Monarch puede sumar todas esas fuentes de datos de diferentes lugares, procesar la información que eventualmente pueda ser analizada y visualizada de forma adecuada. ¿Okay? ¿Cuál es el proceso normal en donde se ve involucrado Monarch, especialmente para aquellas áreas de negocio? Como ven ustedes, hay una múltiple soporte del ingreso de formatos de data que podemos tramitar por medio de Monarch, como ven ustedes. Inicialmente lo que hacemos es que hay un ingreso de esta información en la plataforma y es administrada y gestionada por medio de la plataforma de Monarch. Esos datos son visualizados y analizados y preparados dentro del motor que provee Monarch. Esto significa unir tablas, hacer un merge de información, eventualmente generar filtros, eliminar tablas que no son necesarias, comparar datos de dos fuentes de datos completamente diferentes. Y eso, una vez preparado, filtrado y analizado, lo que me genera es un export, un output de un documento final. Ese documento final es el que el negocio requiere para toma de decisiones. Hasta este punto es en donde Monarch administra la información y genera un producto final. Esto justamente es lo que buscamos proveerles a ustedes desde el punto de vista de negocio, para que para aquellos procesos que ustedes realizan de forma manual, ¿verdad? O que le genere mucho volumen de trabajo, lo puedan hacer de forma sencilla utilizando la plataforma de Monarch específicamente. Estos datos eventualmente pueden ser consumidos por otras herramientas de predicción, validación y modelado de datos, que eventualmente genere visualización, ¿verdad? De esa misma información para toma de decisiones. Como les decía, actualmente la plataforma de Monarch llega hasta el output o export de los datos, pero también Alter tiene plataformas para la predicción y visualización de datos. Y eventualmente ustedes tienen interés también de plataformas para el modelado, validación y visualización de los datos, también con mucho gusto los podemos ayudar. Ahora, si dentro de las organizaciones ya tienen herramientas de business intelligence o analítica y visualización, no hay ningún problema, porque el objetivo final de Monarch es que este output de export de datos eventualmente pueda ser consumido por esas aplicaciones de negocio. Por ejemplo, si ustedes tienen una herramienta de inteligencia de negocio que eventualmente consuma datos por medio de archivos XLS o CSV o HTML, pueden consumirlos por medio del output que genera Monarch. Ese es el objetivo global que tiene la plataforma. Ahora, algunos de los ejemplos de clientes que utilizan la plataforma de Monarch alrededor del mundo, no está más de decir que, como ven ustedes, la mayoría de nuestros clientes desde el punto de vista de gestión y preparación de datos, grandes volúmenes de datos y preparación de datos, están orientados hacia mercados financieros, de mercadeo y de banca, de forma que, como ustedes ven, es una plataforma de uso global y conocida alrededor del mundo. ¿Okay? Muy bien, ahora me gustaría pasar de toda la información teórica sobre cuál es el alcance y beneficios de la plataforma a más bien que ustedes puedan conocer una pequeña demo, cómo desde el punto de vista de casos de uso que les mencioné ahora, cómo teniendo diferentes fuentes de datos se puede utilizar esta información para preparar y generar contenido que eventualmente pueda ser consumido por otras áreas de negocio. Esta demo va a ser dirigida por el ingeniero de soporte y especialista, don Luis Díaz, así que le voy a dar control a don Luis para que pueda proceder con el resto de la sesión. Como les decía ahora, si tienen cualquier duda o consulta, por favor no duden en enviarnos sus consultas o preguntas en el tab de preguntas del webinar. Adelante, Luis, te escuchamos. Buenos días, bienvenidos a todos. Inicialmente, ahora sí vamos a pasar a una parte más práctica. Vamos a observarlo en este momento. Como ustedes pueden observar, hemos aperturado nuestra herramienta Alter Monarch Data Prep, en el cual básicamente, como lo veíamos en las filminas anteriores, podemos manejar distintos tipos de datos y distintos tipos de archivos como XLS, CSV y adicionalmente nuestros modelos o columnas de metadata. Aquí hemos cargado un modelo previamente diseñado con
con datos completamente ficticios, pero ambientado a nuestro entorno financiero administrativo que manejamos el día a día. Como podemos observar, nuestro modelo de datos, podemos observar todas las columnas de metadatos en la cual lo tenemos a nuestro panel derecho. En nuestro panel derecho podemos verificar también el histórico de cambios que hemos podido realizar en ellos para mostrar finalmente las columnas de nuestro interés en este caso. Para ello vamos a añadir unos datos de un TXT en específico. En ese particular tenemos ya un archivo TXT y esperamos la apertura, y de allí entonces empezamos esa preparación previa. Vamos a autodefinir de que nuestra clasificación de este archivo en particular no se origina por página, sino directamente por algún tipo de apéndice. En ese particular colocamos que el cambio vaya a ser autodefinido y aceptamos el cambio. Le decimos que sí y aceptamos el cambio respectivo. Como podemos observar, la herramienta es capaz de detectar nuestros campos que hemos realizado el cambio, en el cual clasifica de cierta manera todo lo que es la parte de los datos y nos permite hacer transformaciones en él. Para ello vamos a aplicar un filtro, en este particular un sort. La herramienta podemos realizar un sort para visualizar lo que realmente nos interesa. En este particular vamos a tomar un ejemplo de un requerimiento reciente en la cual solamente de la información querían visualizarse lo que son los débitos, los créditos y el total entre ellos, para que sea clasificado de forma ascendente. De igual manera, si en algún momento quisiéramos cambiar este orden, lo podemos realizar en la herramienta. Como lo pueden observar, entonces la herramienta es capaz de detectar los cambios y de allí hacer la comparativa y el branch respectivo. Nótese que de una vez al aplicar el cambio respectivo, lo podemos visualizar de manera a nivel de columnas totalmente identificadas en la herramienta. Muy importante, al momento de realizar cualquier tipo de cambio, en el cual si en algún momento no es el efecto deseado, podemos retroceder o cambiarlo sin ningún tipo de inconveniente. Si en algún momento deseamos realizar o duplicar ese cambio, también lo podemos realizar para el manejo de datos y seguir modificando la información sin ningún tipo de inconveniente. De igual manera, podemos exportarlo a un archivo básicamente que pudiera ser CSV o algún tipo de Excel también, que es muy utilizado, o directamente en nuestro Power BI podemos tener esa información ya especificada. Muy bien. Cuando hablamos en las filminas de que podíamos manejar múltiples datos y múltiples archivos, nos referíamos también a manejar archivos Excel, en la cual podemos aperturarlos como sus distintos libros, convertirlos en una base de datos a manejar. Aquí, como ustedes pueden observar, estamos haciendo una exportación del Excel para que los datos sean convertidos como en una base de datos. Aquí le especificamos que no, ya que allí nos detecta que nuestros libros los podemos convertir en una base de datos. Para ello, solamente voy a utilizar el primer libro y el tercer libro y los convertimos. Hacemos la carga respectiva. Y ahí tenemos nuestros libros correspondientes. Si en algún momento deseamos realizar cualquier tipo de cambio, por ejemplo, yo quiero que no me aparezca lo que es la parte de información como está en el libro actualmente, yo creo una tabla a través de esa selección y nótese que me la crea de forma instantánea. Nótese que aún no me ha detectado los cambios de los headers o de las entidades, de los nombres de las columnas. Entonces yo con un simple clic en este particular lo selecciono como el header. De una vez me realiza el cambio
Y lo más importante es que él me guarda el histórico sin afectar el original. Él origina todos los cambios. Si en algún momento no es el resultado deseado, podemos retroceder sin ningún tipo de inconveniente, sin afectar los datos originales. Ok, como ustedes pueden observar, ya ahora sí tenemos nuestros datos. A los datos ya prácticamente trabajados y preparados, le podemos hacer una transformación o un combine, en el cual combinamos, hacemos un join de tablas, o en este caso que fueron previamente convertidas a base de datos, y entonces podemos realizar el join de manera muy sencilla, solo arrastrar la base de datos que queremos realizar el join, y bajo ciertas características, por ejemplo, podemos realizar la unión sencilla de forma estándar. Podemos hacer un lookup o un VLOOKUP, que normalmente se denominaría en Microsoft Excel. Y también podemos hacer un lookup negativo, es decir, que haga una comparativa entre los datos, y que si en algún momento no coinciden los datos, nos muestre esa comparativa. En este caso vamos a aplicar un lookup, que es muy utilizado en Excel. Para ello siempre denominamos lo que son el primary key, que tiene que ser coincidentes en ambas tablas, y entonces podemos seleccionar los datos referidos. También podemos hacer un match de columnas, en el cual podemos indicar que haya una precisión en cuanto a la exactitud de la comparación de los datos. Por sugerencia y por experiencia previa, siempre lo adaptamos a un 85% de exactitud, y entonces aplicamos nuestro join. Como podemos observar, el join se ha colocado o se ha realizado en pocos minutos, en pocos clics, y ya tenemos toda nuestra información completamente colocada y trabajada, preparada y combinada. Pues bien, si en algún momento nosotros deseamos esa misma información, pero a manera de sumatoria, le podemos realizar un análisis interno en la herramienta. Nosotros aplicamos un summary, y entonces aquí podemos observar de manera porcentual lo que es la parte de los datos ya trabajados, ¿verdad? Si en algún momento no coincidimos o no es de nuestro agrado esa medida, podemos de inmediato colocarle un contador de manera normal, en el cual los datos vayan a ser manejados y vayan a ser contados de forma global. Nótese que también podemos cambiar nuestras entidades a trabajar, como lo pueden observar. Yo aquí había seleccionado el brand ID y el brand name, que eran nuestros datos correspondientes a el ID de cada uno de los registros y el nombre de cada uno de nuestros clientes colocados, y el zip code para que hiciera la relación con el zip code, que a nivel de localización es muy importante y es muy usado. Pero podemos colocar, por ejemplo, en la parte de empleados con sus respectivos managers, y que lo filtre por estado. Entonces, de allí, y que él y realice la sumatoria. Entonces, aquí podemos observar cuántos empleados hay, básicamente cuáles son sus managers, y todo lo que es la parte de la contabilidad o el accounting de ello. Si en algún momento deseamos más bien exportar o hacer un duplicado, lo podemos de igual realizar en la herramienta. Ok, si en algún momento también queremos realizar la exportación del mismo, basta con solo seleccionar. En este caso, podemos realizar la exportación del join, y ustedes van a poder observar en este momento en el cual él me está consultando qué es lo que deseo exportar. Si es las tablas previamente realizadas, o si es a nivel de la sumatoria o del análisis que hemos realizado. Esto lo podemos realizar en un Excel, en este caso, para el ejercicio, y de inmediato podemos nosotros personalizar dónde lo queremos guardar.
y si puede ser sobrescrito o solamente va a ser de forma más privada a través de que no admita modificaciones. Nuestra herramienta también cuenta con todo lo que es la parte de históricos, en la cual los históricos van sumándose, como lo pueden observar aquí, y de igual manera se pueden guardar como workspace. Estos workspace se pueden importar a manera de file share, y estos pueden ser trabajados posteriormente por demás miembros de la organización. También la herramienta nos permite realizar lo que son las personalizaciones a nivel de todo lo que es la parte de conversión, de display y todo lo que es la parte de seguridad. Esto es muy importante ya que nos permite reforzar toda la sensibilidad de los datos, prácticamente colocar algún tipo de password en nuestros workspace, y si en algún momento ocupáramos algún tipo de conversión avanzada a nivel de carpetas, las podemos colocar para especificar dónde se va a guardar la data, dónde se va a exportar, cuál va a ser su librería a manejar y en qué archivos que deseamos guardar la información. Muy bien, esto sería la demostración de nuestro producto Altair Monarch Data Prep. Si corresponden o si tienen alguna consulta, de igual manera las estaremos respondiendo. Muchas gracias, Luis. Sí, tal vez antes de pasar a las preguntas y respuestas, me gustaría nada más ampliar sobre el caso que acaba de presentarnos Luis de forma muy detallada. Este caso de uso, para nada más explicar el fondo de la preparación de datos que hizo Luis, es información que ha sido tramitada por una entidad financiera en donde recibió por medio de un TXT los datos de sus oficinas remotas, ¿verdad? O sea, sus sucursales y sus ingresos y egresos que fueron reportados, y por un PDF también tenía la información particular de cuáles son los identificadores de esas sucursales, y lo que se estaba buscando era poder hacer una sincronía y match del identificador de sus sucursales con los datos de ingresos y egresos para eventualmente conocer si había diferencias en los ingresos, sea estos créditos o débitos que se habían tramitado en sus sistemas internos. En este caso, como ustedes pueden ver, son dos fuentes de datos separadas que son tramitados y preparados por Monarch y que eventualmente permiten generar un output, ¿verdad? Que puede ser analizado posteriormente. Como ustedes vieron en el resumen que entregó y preparó Luis al final, se puede observar cuáles son aquellas sucursales que eventualmente tienen una diferencia en los ingresos y los egresos y que eventualmente les permitiría a la jefatura, supervisores o gerentes revisar, bueno, en esas sucursales, ¿qué pasó? Porque hay diferencias entre los ingresos y los egresos, y tomar decisiones respecto a eso. Entonces, como ven, en realidad, el caso de uso desde el punto de vista de organizaciones tipo financiero o banca es bastante conocido, y casos de uso muy frecuentes, ¿verdad? Especialmente en donde se analizan grandes cantidades y volúmenes de datos. Y en este caso, Monarch tiene la total capacidad de analizarlo. También comentarles que, como bien dijo Luis, en caso de que ustedes tengan procesos que corren de forma diaria, que en caso de departamentos, unidades de negocio que manejan datos a nivel de financiero o de marketing o análisis globales de datos, estos workspaces o los modelos que ustedes ya de previo han generado y que se han guardado dentro de la plataforma de Monarch pueden ser compartidos o guardados para que otros usuarios de la organización los puedan usar. Me explico. Todas las tareas que acaba de hacer Luis, digamos que le tomó a la organización 1 hora o 2 horas preparar ese modelo, eventualmente puede ser compartido o utilizado por toda la organización para que otros usuarios puedan realizar esa misma actividad, pero de forma más rápida. Entonces no tienen que repetir todo el proceso de preparación de datos que Luis acaba de realizar, sino que simplemente cargan el modelo, utilizan las fuentes de datos predefinidas, generan el output, exportan la data y ya tienen el resultado a mano. En menos de 2 minutos tienen información que usualmente les toma días o semanas poder agrupar, u horas. En este caso, que les tomara muchas horas de realizarlo, en unos minutos ya pueden tener la información preparada. Entonces, un poco para ampliar el caso de uso que les acaba de presentar Luis de forma bastante detallada, puede ampliarse para otras unidades de negocio dentro de las organizaciones. ¿Ok? Muy bien. Dicho eso, pasemos a las preguntas y respuestas. Luis, voy a compartir mi pantalla nuevamente.
Regálenme nada más un momento y empezaremos con las preguntas que nos tenían, que nos han realizado. Entonces, regálenme nada más un momentito y ya les comparto la pantalla. Muy bien. Muy bien, listos. Nos dan una pregunta que cuáles son las diferentes ediciones que trabaja Monarch desde el punto de vista de la plataforma de Altair. En realidad tenemos dos modalidades. Está la edición para uso en desktop, que es la versión de Monarch para desktop, que es la herramienta que justo les acaba de presentar Luis, la plataforma Monarch Data Prep para desktop. Pero también tenemos la edición para servidor. Este es un servidor central que eventualmente se pueden agregar licencias para consumo de forma concurrente a múltiples usuarios, en donde se les asocia una licencia a los usuarios finales y ellos pueden consumir el servicio. Y no necesariamente son códigos de licenciamiento únicos que se le asocian a las máquinas. Entonces, esos son los dos modelos de licenciamiento que tenemos disponibles. También nos preguntaban que cuál es el licenciamiento de esas licencias. En realidad es por usuario que consume la plataforma. ¿Okay? Entonces quiere decir que hay usuarios que tienen una licencia asociada y que pueden consumir el servicio de la plataforma para la preparación de datos. ¿Okay? Entonces, sea este un modelo de licenciamiento de servidor centralizado o por códigos para desktop, se cuentan la cantidad de usuarios que tienen asociada una licencia. ¿Okay? Me preguntaban también que si es posible integrar la plataforma con bases de datos o fuentes a nivel cloud. Sí, sí es posible. Para el ejercicio que les mostró Luis, en realidad se utilizaron fuentes de datos relativamente sencillas, en este caso un PDF y documentos de TXT. Pero sí es posible desde Monarch integrarse con otras fuentes de datos, llámese en este caso bases de datos SQL, bases de datos Oracle, etcétera, o Postgres, y esa información capturarla para eventualmente generar preparación de datos. Importante, Monarch no altera los datos, simplemente los prepara. Entonces, estas integraciones que tenemos con múltiples fuentes de datos es solamente la visualización para filtrar y ordenar los datos, pero no modificamos datos. ¿Okay? Entonces, las integraciones con estas fuentes de datos es para consultar y consumir esa información. Eventualmente, si ustedes quieren automatizar el uso de un workspace o un modelo para traer datos que se están populando en esas bases de datos de forma diaria, se pueden consultar, traer y generar los outputs respectivos. En el caso cloud, por ejemplo, tenemos integraciones con plataformas como Salesforce o QLink, etcétera, en donde también podemos traer información de esas fuentes. Eso sí es importante indicar que requerimos información de credenciales y acceso a esos recursos para poder extraer esa información y tenerla visualizada dentro de la plataforma de Monarch. Otra pregunta que me hacían era que si los modelos de datos que fueron preparados por un usuario eventualmente se pueden guardar, compartir con otros usuarios para que los puedan consumir. Sí, justo como estábamos viendo al final de la demo, eso es posible. Los modelos guardan todas las actividades, filtros, procesos de preparación de datos que ustedes han realizado y ese modelo eventualmente puede replicarse para que otros usuarios los consuman y no tengan que necesariamente hacer todo el proceso de preparación de datos nuevamente. Entonces, un proceso que duraba, en este caso, 1 hora o 2 horas, en 5 minutos pueden tener el resultado ya listo. Únicamente lo que hay que decir a la herramienta es de dónde se va a consumir las fuentes de datos y se ejecuta el modelo. Es un proceso relativamente sencillo. ¿Okay? Y finalmente también me consultaban en las preguntas que si hay posibilidad de tener acceso a una demo o un trial. Sí, sí es posible. De hecho, si ustedes tienen una necesidad puntual en donde quieren o requieren realizar una demo o prueba de la plataforma, con todo el gusto les podemos ayudar. Nosotros tenemos un departamento de preventa comercial en donde les podemos asistir con una demo o trial. Entonces, con muchísimo gusto les podemos apoyar en ese sentido y ayudarles en hacer una evaluación de la plataforma. De hecho, nosotros tenemos un departamento comercial y ejecutivos de cuenta completamente disponibles para ayudarles en ese sentido. Y justo después de esta sesión, ustedes van a estar recibiendo una encuesta sobre el webinar y también estarán siendo contactados por los ejecutivos de cuenta. Entonces, con ellos se puede tramitar la solicitud de una demo o trial completamente gratuito, no tiene ningún costo, para que ustedes puedan evaluar el uso de la solución. ¿Okay? Muy bien. Eso es lo que teníamos para hoy para ustedes, el webinar que ha sido presentado por Quasim y Altair. Muchísimas gracias por su presencia, les agradecemos el tiempo. Espero que tengan un muy buen fin de semana y ha sido un placer atenderlos el día de hoy. Nos vemos en otro webinar por venir en las próximas semanas o meses. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Buenos días.